Así fue la salida de PDVSA de Pedro Rafael Tellechea en medio de la multitud de supuestos trabajadores de PDVSA que lo aclamaban el 27 de agosto de 2024. Ni 2 meses duró Tellechea en su nuevo cargo como ministro de Industrias, nombrado ese mismo 27 de agosto. Que asuma el Ministerio de Industrias y Producción Nacional para que lleve su capacidad gerencial. El pasado fin de semana fue capturado por una investigación que lleva a cabo la Fiscalía venezolana. Según el comunicado del Ministerio Público, Pedro Rafael Tellechea, quien también fue ministro de Energía y Petróleo, entregó el sistema de control y mando automatizado, conocido como el cerebro de PDVSA, a una empresa controlada por los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Otros funcionarios de su gestión también fueron aprehendidos. El coronel Tellechea hizo su aparición en la palestra pública y política tras ser nombrado presidente de PDVSA y poco después se dio a conocer la salida del ministro de Petróleo Tarek El Aissami por presuntamente estar involucrado en el desfalco de más de 23.000 millones de dólares provenientes del comercio de hidrocarburos venezolanos. Para el profesor universitario Rafael Quirós, estos escándalos que salpican a PDVSA no le favorecen en el mercado internacional. Esto no es más que un ingrediente más que se agrega al convulsionado y controvertido tema del petróleo en Venezuela y específicamente, por supuesto, al manejo de la industria petrolera como tal. Esos ya son elementos técnicos que utiliza PDVSA en términos de inteligencia y contrainteligencia, de los secretos que maneja cualquier industria petrolera, mucho más cuando detrás de una industria petrolera que pertenece al Estado venezolano y en un Estado como el venezolano, que por supuesto está tan sometido a la discusión, a las críticas y al tema convulsionado de lo que es el petróleo en Venezuela. Eso hace mucho más agrio el panorama. El hecho cierto es que si se trata de eso, sería el exministro y expresidente de PDVSA, Tellechea, quien debería aclararnos, rendir cuenta. Quirós aseguró que el problema es que el Estado no fiscaliza lo que ocurre en PDVSA porque el mismo ministro es el presidente de la petrolera venezolana. El Estado o el presidente malamente fusionó los cargos de ministro de Energía y Petróleo, que es el organismo del Estado venezolano que define las políticas petroleras, lo unificó con la presidencia de PDVSA, que es el órgano ejecutor, por ser empresa del Estado venezolano, ejecutor de esas políticas. Es decir, que el presidente de PDVSA y el ministro eran la misma persona. Como decimos en criollo, se pagaban y se daban los vueltos. Según el analista y profesor Rafael Quirós, Pedro Rafael Tellechea ni ninguno de los otros expresidentes de PDVSA han podido cumplir con la meta de sobrepasar el 1.000.000 de barriles diarios. De hecho, indicó que Tellechea solo incrementó la producción en 50.000 barriles en un año y 9 meses. Son 5 los ex ministros de petróleo y presidentes de PDVSA detenidos o acusados por presuntos hechos de corrupción: Rafael Ramírez, Tarek El Aissami, Eulogio del Pino, Nelson Martínez y Pedro Tellechea. Tras más de 85 días de detención, varios de los adolescentes que permanecen tras las rejas después del pasado 28 de julio han sido pasados a juicio. Este lunes, madres de varios de ellos se congregaron a las puertas de UNICEF para pedir ayuda en sus casos. Por favor, se aboquen y chequeen los casos y nos ayuden con la libertad de nuestros hijos. Aquí en Caracas son 8 adolescentes que hay, pero ahí en La Guaira y en Valencia también. Queremos celeridad en el proceso. En el caso de mi hijo, estudiante de 6º año de contabilidad, tiene 3 semanas perdidas de clase y esa es una de sus preocupaciones, estar allí detenido, no poder continuar con sus estudios. Eso es una tristeza que tengo indescriptible. Desde el día que se lo llevaron, es como siempre digo, es como si me hubiesen quitado un pedazo de mí. A pesar de que uno lo puede ver 2 días a la semana, no es lo mismo tenerlo las 24 horas en mi casa.
Madres indicaron que la situación que viven los adolescentes dentro de los centros de reclusión ha afectado su salud física y psicológica, por lo cual piden sean liberados. Mi hija está detenida por estar en un grupo de WhatsApp. Ella junto a otro adolescente de 16 años. Ella tiene un soplo en el corazón. Yo hablé con ella el jueves y me dijo que ella en las noches sentía que el corazón se le iba a salir por la boca. Yo asumo que es eso. O sea, ella me dice, mamá, tengo unos nervios, me da como ataque de ansiedad, me dice de pánico, me pongo fría. Es horrible, esa es mi única hija. Mi hija entraba ahorita en la universidad y iba a estudiar Derecho y me dijo que ella no quería estudiar eso, que estaba decepcionada de toda esta locura. Mi hija quiere salir pronto de aquí. Señor presidente, tenga piedad, por favor. Como dice la pancarta, usted también es padre. Tenga piedad de estos niños que ustedes saben que no son terroristas. Ustedes saben que lo agarraron en condiciones que no estaban haciendo nada malo. Según datos del Foro Penal, hasta la fecha hay 80 jóvenes entre los 14 y 17 años detenidos en el contexto de las protestas postelectorales, de los más de 140 que llegó a contabilizar la organización. En agosto, un grupo fue excarcelado bajo medidas cautelares. La medición realizada entre 2.000 votantes en Arizona, Michigan, Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin señala que en una contienda presidencial entre 5 candidatos, Harris obtendría un 64% de apoyo de los latinos en estos estados, en comparación con el 31% que obtendría el expresidente Donald Trump. La candidata demócrata mejora en los resultados en comparación con el 60% que obtuvo en la encuesta que efectuó Voto Latino en agosto pasado y tiene un mejor resultado que el 48% de la encuesta realizada en abril, cuando el presidente Joe Biden todavía estaba en contienda. Asimismo, el 62% de los consultados considera que el plan de Harris para mejorar la economía supera el de su rival, el exmandatario Trump. Y también sobre las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, este lunes se inició la votación anticipada en 8 estados del país y la mayoría de los condados de Florida, incluidos los más poblados, donde, como en el resto del estado del Sol, la atención estará puesta en una carrera para el Senado en Washington y una enmienda constitucional sobre el aborto. Más de 60 centros electorales abrieron sus puertas desde tempranas horas de la mañana, donde solo podrán depositar sus votos los que se hayan registrado hasta la fecha límite, que fue el pasado 7 de octubre. De acuerdo al promedio de sondeos de intención de voto que elabora la firma Real Clear Politics, en Florida, Donald Trump aventaja con un 7,8% de diferencia a su contrincante Kamala Harris. Mientras tanto, como parte de su campaña electoral, Trump visitó los lugares devastados por el huracán Helene en Carolina del Norte, donde aprovechó para instar a los afectados a participar en los comicios del 5 de noviembre. Dijo que era vital no permitir que este huracán, que ya ha causado tanto daño, también se lleve la voz de esas personas, por lo que deben salir a votar. Además, criticó la respuesta del gobierno de Joe Biden a este desastre e insistió en que el Ejecutivo usó el dinero de emergencias para ayudar a inmigrantes. Este caballero, siendo alcalde, desde la alcaldía, financió directamente él a su partido para actividades políticas, proselitistas, pagos de personal que no tienen que ver nada con la nómina de la alcaldía. ¿Cómo hizo esto este señor? Básicamente, hasta ahora, todo viene, los recursos vienen direccionados desde la administración de las empresas que recolectan la basura en Maracaibo. Cabello mostró una declaración de Pedro Guanipa, director del despacho de la alcaldía de Maracaibo, detenido arbitrariamente, donde vincula a su hermano Juan Pablo Guanipa, María Corina Machado y Edmundo González en la presunta trama de corrupción en la municipalidad. También tengo conocimiento del financiamiento que hizo la alcaldía de Maracaibo, autorizado por el alcalde Rafael Ramírez, para las actividades de campaña de Edmundo González y María Corina Machado para apoyar con motos, carros, movilización de gente, comida, sonido para esas actividades. Dichas actividades ascienden a un monto de $50.000.
Este lunes el alcalde encargado, Adrián Romero, señaló que 15 camiones de desechos sólidos fueron retenidos como parte de las investigaciones. Previamente fue detenido el alcalde Rafael Ramírez Colina y otros funcionarios. La misión de determinación de los hechos ha documentado 850 casos de violaciones graves a los derechos humanos en Venezuela, entre ellas el delito de lesa humanidad de persecución. Desde hace 5 años, la misión de determinación de los hechos sobre Venezuela investiga las vulneraciones a los derechos fundamentales cometidas desde el año 2014 por parte del Estado venezolano. Marta Baliñas, presidenta de la misión, explicó en una entrevista con BBC Mundo que la persecución, crimen de lesa humanidad, se intensificó en el periodo previo y posterior de la elección presidencial. Baliñas alertó que la ola de detenciones a menores de edad es preocupante debido a que fue de forma indiscriminada y arbitraria, sin respetar el debido proceso y dejando en vulnerabilidad a los adolescentes arrestados. Entre tanto, Patricia Tapatá, miembro de la misión, afirmó al diario El País de España que Venezuela no puede quedar fuera de la vigilancia internacional y recordó que la administración de Maduro desconoce la misión de la ONU y por lo tanto no ha adoptado ninguna de las recomendaciones para que se respeten los derechos fundamentales en el país. En su último informe, la misión documentó asesinatos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas, represión selectiva, entre otros delitos por parte de cuerpos de seguridad y grupos civiles armados, conocidos como colectivos, para silenciar a los opositores o quienes sean percibidos como tal. Solo en el marco de la campaña electoral, la misión registró y documentó las detenciones de 121 colaboradores de la oposición. Entre el 28 de julio y el 1 de septiembre de 2024, la misión alcanzó a documentar 143 detenciones, basándose en la información de al menos 2 fuentes creíbles, consciente de que se trata apenas de una muestra de un universo mucho más amplio. En este sentido, la misión explicó que el número es superior. Según las autoridades, fueron más de 2.000 los detenidos. Recientemente, el Consejo de Seguridad de la ONU renovó por 2 años más la misión de determinación de hechos para continuar la investigación por presuntos crímenes por parte de la administración de Nicolás Maduro. Es momento de definiciones. El silencio ya no es una opción frente a lo que viene ocurriendo en Venezuela. La transición es inevitable. Y con la participación de su gobierno, como hemos dicho, estamos dispuestos a avanzar en una negociación constructiva que parte del respeto a la soberanía popular expresada por los venezolanos el 28 de julio. La verdad y las evidencias son irrefutables. El momento es ahora, no después de que el régimen se imponga por la fuerza. Machado enfatizó que no puede haber paz en Colombia mientras la administración de Nicolás Maduro siga en el poder. Aseguró que Maduro no entregará las actas pese a la petición de Petro. Sin embargo, su equipo llevó hasta el Senado colombiano ejemplares de las actas originales. Nosotros tenemos ejemplares originales de estas actas que fueron cuidados y defendidos con la vida por miles y miles y miles de testigos y que hoy, con su autorización, le pido que puedan entrar a este honorable recinto, las actas originales que demuestran el triunfo de la democracia y la libertad en Venezuela. Las actas que demuestran que Venezuela ganó la libertad. María Corina. Muchísimas gracias. Están exhibiendo las actas. Además, acusó al oficialismo de utilizar el éxodo masivo de venezolanos como parte de una estrategia para debilitar a los ciudadanos, sumiéndolo en la tristeza y el dolor. A pocos días de las elecciones estadounidenses, el aspirante republicano se reunió con líderes de la comunidad hispana en busca del voto latino, población que representa más de 36 millones, por lo que juega un papel clave en los próximos comicios. Es un evento trascendental e histórico porque antes no había ocurrido, donde un presidente republicano le habla a un grupo tan importante como la minoría más importante o más grande de la nación. Tenemos tantos votantes, puede ser lo que va a determinar esta elección. Entonces, para el presidente Trump, para el Partido Republicano, es muy importante para nosotros que los hispanos, los latinos, sepan dónde estamos parados, cuáles son los principios de nosotros, cómo vamos a gobernar.
los temas de la economía, los temas de inmigración, los temas de cómo se ve los Estados Unidos en los ojos del mundo. Todos esos son importantes, no solamente para los no hispanos, pero también hispanos también. Somos americanos también. La fuerza laboral hispana realiza grandes aportes a la economía de la nación. Incluso Donald Trump destacó la reducción de impuestos a quienes produzcan en el país. El presidente está tratando completamente lo opuesto, bajar los impuestos a las compañías que están produciendo aquí en los Estados Unidos, completamente aquí en los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Bueno, ahora los impuestos de nosotros están mucho más competitivos en el mundo. Esas compañías que ahora se encuentran en otras partes del mundo regresan a los Estados Unidos, crean más empleos en los Estados Unidos, entonces aumenta la base de fabricación aquí en los Estados Unidos, que es también mejor para nuestros ciudadanos, pero también para nuestra seguridad. Por eso es que lo está haciendo. En Florida y en otros estados, ya los estadounidenses participan en la votación anticipada para elegir al próximo presidente. Según algunas encuestas, la candidata Kamala Harris tiene una mínima ventaja sobre el exmandatario Donald Trump. Las academias de lengua, de historia, de políticas y sociales, de ciencias físicas, matemáticas y naturales, de ciencias económicas y de ingeniería y hábitat de Venezuela exhortaron a las autoridades a liberar a todos los detenidos en las protestas postelectorales e hicieron énfasis en los niños y adolescentes arrestados. En un comunicado publicado en la cuenta X, las academias exhortaron a que se garantice el pleno respeto a la libertad personal y a la integridad física y psicológica de todas las personas. En ese sentido, pidieron a la administración de Nicolás Maduro que garantice el derecho a la libertad de expresión y a la manifestación pacífica de todos los ciudadanos, sin restricciones arbitrarias y sin someterlos, a su juicio, a procesos penales indebidamente. Además, pidieron que aseguren plenamente el debido proceso legal de quienes se encuentran bajo investigación judicial y se respeten sus derechos fundamentales. En la misiva, las 6 academias venezolanas exhortaron a que se garantice el ejercicio de la soberanía popular, establecido en el artículo 5 de la Constitución. Desde Consecomercio afirmaron que el diferencial cambiario, que ya supera el 20%, afecta principalmente a los ciudadanos, por lo cual instaron a buscar una solución por parte de todos los factores que hacen vida en el país. Hoy estamos viendo un diferencial cambiario que supera más del 20%. Ese 20% realmente lo están padeciendo los sectores vulnerables del país. En tal sentido, hay que buscar una respuesta, una solución, y una solución que no venga de nada más de parte del Banco Central, sino de todos los factores que hagamos vida en el país para darle un resultado. Igualmente, la ley del trabajo con sus prestaciones sociales, que hay que revisarla, hay que darle una respuesta a nuestros trabajadores para que ellos en sí mismos puedan percibir una remuneración acorde a la necesidad del país y no haber esa brecha tan distante entre aquellos que perciben un monto por debajo de $50 con aquellos que posiblemente, como en el sector privado, que estamos pagando 200, 300, 500, $700 o mucho más. Asimismo, Romeo enfatizó que es legal que los comerciantes venezolanos tomen como valor referencial de sus productos la moneda que más se acomode a sus necesidades, siempre y cuando sea bajo los parámetros del Banco Central de Venezuela. Nosotros tenemos que ver que vamos a plantearnos una propuesta para el país, no solamente el euro, el dólar, sino que realmente vamos a fortalecer la economía del país. No solamente en euro, puede ser en cualquier moneda porque es el mayor valor de la moneda. O sea, en este momento nosotros, cuando yo he escuchado que si es legal lo del euro o cobrarle en otro, es que no hace referencia de una sola moneda, dice el de mayor valor. Bueno, muchos comerciantes dijeron, bueno, vamos a ponernos nosotros con esto, cuando realmente lo que sí debemos tener claro, y lo hemos manifestado desde Consecomercio y las diferentes cámaras empresariales, que el pago sea en función del Banco Central de Venezuela. Desde Consecomercio pidieron la eliminación de las sanciones económicas al país para impulsar la economía a corto plazo. El Departamento de Seguridad Nacional identificó a más de 600 inmigrantes en Estados Unidos que podrían tener vínculos con el Tren de Aragua, según información de la cadena NBC News.
Unos 100 de ellos son sujetos de interés para el Departamento de Seguridad Nacional porque eran miembros verificados de la banda criminal. Según funcionarios, el departamento sugirió que fueran incluidos en la lista de vigilancia del FBI. El resto de las personas vinculadas podrían ser víctimas, testimonios o miembros del Tren de Aragua. Hasta ahora, las autoridades informan que la banda delictiva tiene presencia en 15 estados e investigan si se expandieron a 8 estados más del país norteamericano. El Departamento de Seguridad Nacional investiga tras el aumento de delitos inicialmente en Nueva York. Las autoridades informaron que 2 terroristas fueron neutralizados, un hombre y una mujer armados con fusiles de asalto. No obstante, manejan la posibilidad de que el ataque haya sido obra del proscrito Partido de Trabajadores de Kurdistán, por lo que tratan de identificar a los asaltantes para confirmar la responsabilidad de la guerrilla. Algunos medios aseguran que los atacantes llegaron en un taxi y que al menos uno de ellos se hizo estallar en la puerta mientras los otros consiguieron acceder al recinto. Las autoridades enviaron unidades especiales en helicóptero debido a las explosiones y tiroteos que se registraron en la fábrica de aeronaves y materiales militares. Al parecer, algunos de los fallecidos son un vigilante, 2 técnicos y el conductor del taxi con el que los asaltantes llegaron a la fábrica, pero esta información no ha sido confirmada oficialmente. Sobella Mejía, secretaria general de AD, liderada por Ramos Ayub, desestimó las acciones emprendidas por los simpatizantes de Bernabé Gutiérrez, quienes llegaron a su juicio de manera arbitraria a la sede Pedro París Montesino en la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara. Eso es en paz, llegar a arrasar con todo, es que no tienen cómo hacerlo. Pueden traer la fuerza del Estado, bueno, pueden traer, nosotros no mandamos ahí. ¿Alguien con un palo? No, alguien con un palo no es el partido. Que pueden decir que eso es mentira, esto es pacífico, esta es mi oficina, eso está abierto. ¿Qué vamos a tener aquí guardados? Unos gatos y un perro. Nada, eso es mentira. Nosotros somos pacíficos y nosotros estamos trabajando para que esta Venezuela se reencuentren todos los venezolanos. En mi vida me van a relacionar con hechos de violencia, porque no somos violentos, somos pacíficos, democráticos e institucionales. La dirigencia de Acción Democrática en la región, encabezada por Edgar Zambrano y Sobella Mejías, enfatizó que defenderán los derechos del partido y que no permitirán hechos de violencia, por lo que harán lo correspondiente para permanecer en la sede regional. Mientras el ministro del Interior venezolano Diosdado Cabello señaló en su última intervención pública que habían capturado a 19 personas, entre ellas estadounidenses, a quienes vinculó a la DEA, la CIA y organismos de inteligencia de España. Es importante destacar la vinculación. Es una operación donde el CNI introduce a Venezuela mercenarios, introduce armas, ellos establecen contacto en Venezuela con las bandas delincuenciales para atacar puntos estratégicos del país, para asesinar a líderes dirigentes de la revolución, para hacerle daño a nuestro pueblo y para, en última instancia, deponer al gobierno revolucionario. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha informado a sus ciudadanos del peligro de viajar a Venezuela porque Maduro y sus representantes han demostrado que detendrán y encarcelarán a ciudadanos estadounidenses que ingresen a Venezuela sin justificación ni debido proceso. Asimismo, la Cancillería peruana informó que a través de la Embajada de Brasil en Venezuela, quien está a cargo de la sede diplomática peruana en Caracas, que solicitó información sobre su conciudadano Renzo Huamanchumo Castillo, a fin de requerir con carácter de urgencia información sobre su ubicación, así como las circunstancias que motivaron su detención. El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, Juan Carlos Apitz, manifestó que espera que esto se aclare y que estas personas no sean utilizadas como intercambio en futuras o posibles negociaciones, como ya ha ocurrido con otros casos con ciudadanos estadounidenses.
Veo con mucha preocupación que esos extranjeros están siendo detenidos sin causa justificada. Quisiera una explicación de parte de las autoridades venezolanas de qué está pasando con esos visitantes. No quiero pensar que se trata de monedas de intercambio en una futura negociación, sino más bien que se trata de procedimientos que están apegados a la ley. A estas 19 personas tampoco se les respeta el debido proceso penal, según juristas consultados. Llama poderosamente la atención la gran cantidad de ciudadanos extranjeros que han sido detenidos en los días pasados por estar presuntamente involucrados en actos de terrorismo, en actos de conspiración, asimismo del decomiso de gran cantidad de armas y municiones. Esta situación la conocemos por la información que nos han dado voceros del alto gobierno venezolano. Sin embargo, estas personas no cuentan con defensa de confianza, es poco lo que se sabe sobre ello y lo único que se conoce es algún que otro familiar denuncia que esas personas vinieron a Venezuela con la finalidad de encontrarse con una pareja, es lo que han dicho el común de las personas. Asimismo, tampoco sabemos si los consulados respectivos tienen conocimiento de ello. La situación de estos extranjeros, si bien es cierto que pudieran estar incursos en alguna actividad ilícita en Venezuela, no es menos cierto que también se les está violando el debido proceso. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, ya había anunciado el pasado 14 de septiembre la detención de 3 ciudadanos estadounidenses, 2 españoles y un checo. Además, hay 2 venezolanas detenidas. No he tenido una conversación con el ministro Ábrego. Yo llegué anoche de Europa, así que no tengo ese detalle, pero será informado en su debido momento. Si es así lo que usted dice, pues me alegro muchísimo de que se haya podido encontrar una solución a la crisis de venezolanos pasando por Panamá. Porque como no tenemos relaciones, no hay avión, no hay ningún tipo de vínculo con Venezuela, pues simplemente la decisión había sido dejarlos pasar. Cuando pudiéramos tener, como estamos haciendo con otros nacionales de otros países, vuelos de deportación. El cuerpo del dirigente político y locutor Edwin Santos apareció en la vía El Nula-El Piñal, entre los estados Apure y Táchira. Sus familiares habían denunciado su desaparición y posible detención por parte de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. La mañana de este 25 de octubre, el exgobernador del estado Táchira, César Pérez Vivas, denunció que el cuerpo sin vida de Edwin Santos, militante de Voluntad Popular y jefe parroquial de campaña de Edmundo González, fue encontrado en la carretera que comunica El Nula con El Piñal, en Táchira. A través de un comunicado, Voluntad Popular rechazó el asesinato de Santos y denunció que el dirigente había estado en la sede de la DIGISIM, en Guasdualito, por lo que responsabilizaron a la administración de Nicolás Maduro por la muerte del militante de la Tolda Naranja. Ante este hecho, Edmundo González Urrutia se pronunció y exigió justicia ante la muerte del dirigente opositor, a quien consideró un joven comprometido con la democracia. Sobre esta situación, ninguna autoridad de la administración de Nicolás Maduro se ha pronunciado. A la carretera donde apareció el cuerpo llegó el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas para levantar el cadáver y trasladarlo a la morgue. La desaparición de Edwin Santos había sido denunciada la noche del 24 de octubre por sus familiares y dirigentes del Partido Voluntad Popular, luego que fuera detenido arbitrariamente. Como Ministerio Público, a partir de este momento vamos a revisar con detalle toda la información contenida en lo que usted nos ha entregado. Creemos que es un valioso documento, una investigación bastante seria que nos va a llevar para identificar cada delito contenido según lo establecido por nuestra legislación nacional y, por supuesto, individualizar a los presuntos responsables. Para esto nosotros hemos ya designado fiscales nacionales con competencia plena, la Fiscalía número 50 y la 67, para adelantar esta investigación. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, entregó ante el despacho del fiscal general de la República una serie de documentos con las presuntas pruebas para ejercer sanciones penales contra 351 personas y al menos 15 organizaciones políticas.
El informe de la comisión especial que investiga el presunto robo de Citgo consta de un dossier contentivo de 19 documentos considerados por la Asamblea Nacional como elementos probatorios y los acuerdos aprobados por la Asamblea Nacional entre 2016 y 2021. Infante afirmó que la investigación habría demostrado cómo los acusados tenían como objetivo principal apoderarse de empresas venezolanas de bienes venezolanos de la República en el extranjero, entre ellos el más importante de los bienes de la República en el extranjero, la empresa Citgo Petroleum Corporation. Edgar Zambrano, vicepresidente nacional de Acción Democrática, representada por Ramos Ayub, desestimó los actos de violencia contra sus militantes, por lo que aseguró que acudirán al CICPC y Ministerio Público para denunciar estos hechos. Valiéndose de un grupo de menores de edad, de ciudadanos de otras localidades del país, armados con bastones de corriente, con gas pimienta, y otro tipo de instrumentos para amedrentar y repeler la militancia del partido. Desde ese punto de vista nosotros tenemos que señalar de manera categórica, esto no es un problema de carácter jurídico, es un problema de carácter político. Desde la sede regional del partido, donde actualmente se encuentra la militancia de AD liderada por Bernabé Gutiérrez, se le consultó a Rubén Lima, presidente nacional de esta organización, sobre las presuntas acciones de violencia, y esto fue lo que respondió. Yo estoy aquí para garantizar precisamente que este proceso sea un proceso que se garantice en función de la paz. De hecho, yo no sé de qué tú me hablas. Señálame a alguien. Ok, bueno, pero señala a la persona que fue para yo saber qué es lo que está pasando, porque podemos tener saboteadores en el proceso. Podemos tener saboteadores en el proceso. Nosotros estamos aquí diputados de la Asamblea Nacional. Somos diputados de la Asamblea Nacional, estamos en un proceso nacional de diálogo y estamos en un proceso de entendimiento. Pero el diálogo también pasa por el reconocimiento y el respeto. Esta es una propiedad de AD. No teníamos por qué llegar a este momento. Ambas dirigencias aseguraron que harán lo correspondiente para permanecer en la sede. La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, indicó que Hussein Ahmad Karaki es presuntamente el jefe operativo del grupo chií libanés Hezbollah en América Latina. Estamos dando a conocer esta información. Queremos que se sepa quién es Karaki, queremos que el pueblo argentino sepa que Karaki estuvo atrás de los atentados a la embajada, que fue el que compró el coche bomba en la embajada y que fue el jefe operacional en línea directa con Nasrallah, que fue muerto hace unas semanas en el Líbano, y que recibió la orden directa para el ataque luego también a la AMIA. Bullrich describió al sujeto como el cerebro y reclutador de Hezbollah en Latinoamérica, aunque destacó que actualmente se encuentra en el Líbano, su país de origen, además de relacionarlo con el carro bomba utilizado para el atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992. Lo señaló por otros ataques en la región durante los últimos años. Tuvo un intento de atentado en Colombia en el 2021, donde se neutralizó este asesinato planificado que era de 2 empresarios israelíes en Colombia. Luego, en Bolivia estuvieron a punto de hacer explotar un coche bomba del mismo tamaño y con las mismas características del que se utilizó en la AMIA en un edificio para derrumbar un edificio en Bolivia. Luego participaron en Perú en marzo del 2024.